La campaña es ir a las regiones y mirar qué es lo que está pasando, darle la idea uribista a las regiones que visitan. ¿Qué es lo que se están encontrando y qué es lo que están haciendo? Un creciente número de preocupaciones por parte de los ciudadanos. En materia de seguridad, la queja sistemática es microtráfico y drogadicción. En algunas zonas del país, además de la reaparición del abigeato y la extorsión. En materia de economía, no hay nadie que levante la mano para decir que el país va por buen rumbo. Todos se quejan. Ese panorama no le haría pensar que ir a presidir un país que está enredado, que no hay futuro, que el presente está terrible y el futuro podría estar peor. No hay datos positivos. No es que vayamos a encontrar la olla raspada, es que nos vamos a encontrar la olla desfondada. Pero eso, que debería ser una razón para muchos, para quedarse por fuera, es una razón para mí muy poderosa para involucrarme aún más. Este país necesita un nuevo liderazgo. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que propone entonces Rafael Nieto o el Centro Democrático para la presidencia para reacomodar todo esto que ustedes describen como el país emproblemado en el que estamos? Yo tengo una propuesta de 5 puntos, Jair. La primera tiene que ver con la defensa de la democracia y las instituciones de la República, la modificación de los acuerdos con las FARC y una profunda reforma al sistema de administración de justicia. Un segundo tema es la recuperación de seguridad, centrado fundamental, pero no exclusivamente, en una lucha a fondo contra el narcotráfico. Hoy vivimos un mar de coca, contra el microtráfico y contra la drogadicción. Y por el otro lado, un esfuerzo para volver a darle a la fuerza pública, a las fuerzas militares y a la policía, el valor, la importancia, la estructura y las capacidades que han perdido en este gobierno. Un tercer tema, que es luchar contra la corrupción, lucha sin la cual no va a ser posible que esta sociedad salga adelante. Cuarta línea de trabajo es la protección de la vida y de la familia. Y un último tema, que no por último es menos importante. Tenemos que construir un país de propietarios a través de un modelo de capitalismo popular e incluyente que genere riqueza, que cree empleo y supere la pobreza. ¿Cuál es su postura particular sobre el tema de Oscar Iván Zuluaga? Sí creo que la mayoría estamos en la línea de aplaudir que el Consejo Nacional Electoral haya archivado esa investigación, confiar en el buen criterio de Oscar Iván para saber si es prudente y conveniente y le conviene al partido y al país que él finalmente dé un paso adelante y presente su candidatura. ¿Pero usted lo apoyaría en ese sentido o cuál es su postura? No, Que no me ha quedado claro. No, es clarísimo. Aplaudo lo que le ha ocurrido a Oscar Iván en el archivo. Me parece que es positivo. Sí. Me parece que además era lo correcto, era lo que estábamos esperando. Después, simplemente espero a ver que él evalúe si resulta no conveniente en las circunstancias políticas y judiciales actuales dar un paso adelante. Y yo, por mi parte, sigo con mi candidatura firme y hacia adelante. No son cosas que se opongan. Proceso de elección de candidato único Centro Democrático. ¿Cómo están las posturas? Hay posiciones muy distintas. Yo lo que creo es que debemos buscar un mecanismo donde la base y la militancia del partido se expresen, tengan la oportunidad de hacerlo, y que el candidato del Centro Democrático debe ser aquel que refleje mejor el carácter y las ideas de esa base y esa militancia del partido. El único consenso que hay, permítame preguntarle, es vicepresidente Álvaro Uribe. La idea de que le podemos estar haciendo trampa a la prohibición de la reelección me parece que debe evitarse. Debe evitarse como mensaje. Yo creo que el presidente lo tiene claro. Sería formidable, usted se podrá imaginar, cualquier fórmula con el presidente Uribe tiene un porcentaje mucho mayor de posibilidades de éxito. Sin duda, pero son más los afectos que los desafectos al presidente. Todo este episodio que ha ocurrido en los últimos días con el tema de alias El Paisa, que se fue a una excursión ecológica, que era que se iba, no era que se iba del proceso de paz. Esto, para ustedes, ¿qué es lo que significa? Jair, usted se podrá imaginar que al paisa la ecología lo tiene perfectamente sin cuidado. Es decir, si algo no le ha preocupado nunca a las FARC es la ecología. Ningún depredador mayor del medio ambiente en la historia de Colombia que los guerrilleros de las FARC y el ELN. Decir hoy que el paisa estaba en un sendero ecológico es una tomadera de pelo, una mamadera de gallo inaceptable. La verdad es que no hemos tenido toda la información de qué fue lo que ocurrió o que está ocurriendo con el paisa. Pero con independencia del paisa, lo que es verdad es que el número de personas que ya no están en el proceso por parte de la guerrilla es sumamente alto.
Y hay gente que me ha contestado diciendo eso pasa en todos los procesos. No es verdad. En defensa del proceso también se ha dicho que el de Colombia ha sido el más rápido, el más expedito en llegar a un fin del conflicto. Tampoco es cierto. Primero, porque acá no ha terminado el conflicto armado. Digamos que con la FARC sí, es No, decir, ya se desarmaron. precisemos, sería parte del conflicto. Pero uno diría ¿con quiénes? Con las FARC. Las FARC están incumpliendo sistemáticamente el acuerdo. No entregaron todas las armas. Eso está fuera de discusión. O sea, se desmovilizaron más hombres de las FARC que armas entregadas. Sí. Y eso no es creíble, digamos. Lo que estábamos esperando todos era que hubiese alrededor de 2 armas por cada uno de los desmovilizados. Y hubo menos de un arma por cabeza. Es decir, había guerrilleros o milicianos que no tenían armas. Eso no es creíble. Y las FARC siguen vinculadas a través de ellas o a través de sus disidencias con las fuentes de la economía ilícita. Timochenko, presidente. Se conoció la posibilidad de que él sea el candidato de las FARC. Si usted me estaba preguntando por unas razones de carácter jurídico, yo le diría que a mí me parece absolutamente inaceptable que los guerrilleros responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra aspiren y ejerzan cargos de elección popular sin al menos haber cumplido las condenas simbólicas que se supone les va a poner en algún momento la Jurisdicción Especial para la Paz. Si usted me lo está preguntando en términos de conveniencia y prudencia, mi respuesta es un poco más larga en el tiempo. A este país no le va a convenir nunca, ni hoy, ni mañana, ni en 5, ni en 10, ni en 20 años, que un tipo como Timochenko llegue al poder. La izquierda radical, Jair, en América Latina, se hace elegir por los métodos de la democracia y desmonta la democracia cuando está en el poder, para aferrarse a ella y no soltarla. Y mire usted ahí los ejemplos. Está Daniel Ortega en Nicaragua, está Evo Morales en Bolivia y está el gobierno chavista en Venezuela. Llegado el Centro Democrático o el uribismo al gobierno, ¿qué hacer entonces con el tema avanzado ya en su momento? Porque ya para el próximo año estará muy avanzado, quizá terminado todo el proceso de reincorporación a la vida civil de las FARC. Reconocer que el pacto entre Santos y las FARC es un pacto espurio, es un pacto ilegítimo. Es decir, lo van a deshacer. No. Entonces, es espurio y es ilegítimo. Es espurio y es ilegítimo porque Santos y las FARC sujetaron su aplicación al triunfo del sí en el plebiscito. Y en tanto que ganó el no, ese pacto dejó de ser legítimo, pasó a ser ilegítimo, es un pacto espurio y no obliga sino a Santos. Y en relación con el blindaje y los famosos 12 años en que se supone que no podríamos tocarlo, el comunicado de la Corte no dice ni una sílaba. Lo que hay son unas reformas constitucionales que obligan mientras que estén vigentes, pero en derecho, Jair, las cosas se deshacen como se hacen. Y por tanto, el próximo gobierno, con un Congreso distinto, puede desmontar lo que este gobierno con este Congreso ha hecho. Nadie podría decirle que no. ¿Cuánto dura hacer una reforma constitucional en el Congreso? Dura 8 debates. Un año. Lo que supone un año, incluso hasta 2 años, puede ser. Depende de cuándo se inicie el proceso. Del trámite, exactamente. Correcto. Eso quiere decir que puede ser eventualmente 1 o 2 años donde no se puede hacer nada. Aunque siempre hay otra posibilidad, que es que las firmas que está recogiendo el Centro Democrático para hacer unos referendos derogatorios de unos actos legislativos que ya entraron a aplicarse, funcione, tengamos las firmas y tengamos la posibilidad de hacer un referendo derogatorio, en cuyo caso nos iríamos también por el referendo. Esa es otra posibilidad. Una posibilidad. Pero en el contexto general, lo que trato de decir es, ese es un pacto ilegítimo. Ese pacto no obliga ni siquiera a Santos. Pero a mí no me interesa hacer trizas el pacto con las FARC. Pues yo sí los prefiero echando discursos. Otra cosa es electos en cargos de elección popular. Ahora, dicho esto, lo que sí creo en todo caso, Jair, es que se requieren un conjunto de cambios muy importantes sobre el contenido de ese pacto. Por ejemplo, todo lo que vulnera el principio de igualdad frente a la ley para premiar a los criminales, tenemos que cambiarlo. ELN se atribuyó la muerte de este líder social, pero al mismo tiempo pidió perdón. Y pidió perdón porque sabe que está en un proceso de paz al cual dicen ellos al final de su comunicado que respetan y que quieren mantener. Al final el ELN juega con una carta marcada a su favor. Tiene plena conciencia de que el presidente Santos va a ceder frente a sus pretensiones y que ellos no van a tener ningún tratamiento distinto, para peor, que el que ya tienen las FARC. Y saben al final que todos los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra terminan perdonados, que van a quedar en la impunidad. Un asesinato más, un asesinato menos no hace diferencia. El discurso de pedir perdón después es simplemente formal. ¿Qué hacer con el Cauca, que está inundado de cultivos ilícitos? Una operación feroz de erradicación forzada, acompañada con unos programas de sustitución de cultivos que traten toda la comunidad y no solamente a los campesinos cocaleros. La idea de que se premia a los cocaleros y no al campesino que siembra lícito me parece que es una idea equivocada.
No es posible que el trato del Estado hacia quien infringió la ley sea mejor que al campesino que se dedicó a cultivar papa, arroz, plátano, café, y a ese sí el Estado no le entrega nada. Eso no tiene ningún sentido. El mensaje, de nuevo, es muy malo. Es el mensaje de premiar a quien delinque. Pero también hay que incentivar a que cambie el cultivo. Sí, claro, hay que incentivarlo, pero con unos mecanismos completamente distintos. Y hay que empezar a usar unas medidas adicionales. Campesino que no acepte la erradicación forzada o la erradicación manual, si llega a concertarla y es titular de la propiedad o poseedor, se le quita la posesión y se le quita la tierra. A ver si nosotros enviamos el mensaje correcto. Vargas Lleras, ¿puede él formar parte de esa coalición a la que usted se refirió al principio? Yo no creo que Germán Vargas vaya a renunciar a su aspiración para la primera vuelta. Yo creo que él está jugando a la combinación de las formas de lucha. Okay. ¿Y para la segunda? Depende, si somos nosotros y él está dispuesto a aceptar nuestras ideas, nuestros principios, nuestros programas. No sería Centro Democrático acompañando a Vargas Lleras, sino Vargas Lleras acompañando al Centro Democrático. Es que el Centro Democrático va a llegar a la segunda vuelta, Jair. Okay. Yo parto de ese principio, no tengo duda de que eso va a ser así. Entonces la pregunta es si Germán va a terminar apoyándonos. Bueno, ya veremos. Y en el caso eventual que suceda lo contrario. No va a pasar. Es que esa eventualidad no está dentro del panorama. No hay ninguna razón para pensar que el Centro Democrático no va a pasar a la segunda vuelta. Bien. Y en cambio veo que lo de Germán sí se puede enredar. Pero, ¿cómo ve el tema de que desde ya esté pidiendo de alguna forma pista para el uribismo? En realidad la verdadera oposición a Santos hemos sido nosotros. Germán fue ministro, fue vicepresidente de este gobierno, votó sí en el plebiscito. Se hizo sacar una foto donde se veía que había marcado el voto de esa manera. No alzó la voz ni se opuso cuando nos hicieron conejo a quienes ganamos con el no. Al contrario, terminó avalando la trampa a nuestra victoria. Ahora, dicho esto, yo aplaudo que esté corrigiendo. Me parece muy bien. O sea, si Germán llegó a la conclusión de que las advertencias que nosotros hicimos en relación con el contenido de ese pacto son ciertas y que aquí hay que darle un rumbo distinto y hacer esas correcciones que estoy sugiriendo yo que se le hagan al pacto con las FARC. Muy bien, Germán y todos, pero volvemos a lo mismo. Si las coaliciones son burocráticas, la respuesta es no. Si las coaliciones van a ser como han sido normalmente en Colombia, con repartición de la torta burocrática del Estado, con clientelismo, la respuesta es no. Ahora, si podemos hacer una coalición sobre ideas, sobre políticas, sobre programa, sobre el plan de trabajo para devolverle el rumbo y una nueva esperanza a Colombia, nosotros vamos a estar abiertos a oír a todos aquellos que no tengan problemas judiciales ni problemas de corrupción. ¿Cómo decirle a esa ciudadanía que eventualmente puede asumir la presidencia un gobierno que en épocas pasadas, con la misma idea, tiene hoy funcionarios cuestionados y que hoy incluso condenados? Una Corte Suprema de Justicia cuestionada, con magistrados corruptos que estaban haciendo una persecución política al uribismo. Y yo lo digo así con todas las letras. No estoy diciendo que todos los magistrados de esa corte lo fueran, pero sí estoy afirmando que varios lo eran. Y que además de los nombres que hoy conocemos de magistrados corruptos, varios de ellos eran el motor de esos procesos contra uribistas. Primer punto. Segundo, no es menos cierto, sin embargo, que algunos funcionarios del gobierno de Uribe incurrieron en actos de corrupción. Y frente a ellos, la única actitud posible y ética es condenarlos. Y condenarlos sin ningún tipo de resquicio, sin ningún tipo de excusa. No, es que no hay político corrupto bueno, Jair. No importa cuál sea su partido político o su ideología. Yo no reconozco a un político corrupto bueno porque sea cercano a mi ideología o sea del Centro Democrático. Punto. Los corruptos son todos malos, no importa de qué partido sean ni cuál sea su ideología.